es muy difícil llevar dos selecciones a la vez. Esto es lo primero. Pasa y lo que va a Yo no pasar. recuerdo un proyecto serio No. de un entrenador que tenga dos selecciones. no existe. Y yo siento también, se habla muy poco de eso a día de hoy y es comprensible, pero creo que también comienza a haber un desgaste Claro. del PSG con el propio Luis Enrique. Me parece que lo que está destruyendo a este equipo, hasta cierto punto, o vino la destrucción, no vamos a decir lo que está destruyendo porque ya pasó hace mucho, fue el fichaje de Cristiano Ronaldo. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a un episodio más del Rincón del Hincha, en que por supuesto tengo el placer de compartir con Alejandro Rodríguez. El saludo para ti, Haroldo, por supuesto, también para todos nuestros seguidores. Regresó la Champions, Así tenemos es. Golden Boy, vaya, Cuba tiene nuevo técnico. Un episodio en el que estaremos hablando de entrenadores. Sí, realmente y de muchísimos, hay muchísimos cambios y bueno, ya lo comentábamos, la selección de fútbol de Cuba que vuelve a apostar por la misma fórmula de Yuniel Castillo. Ahora será Pedro Pablo Pereira el que dirija las dos selecciones, tanto la absoluta como la sub-20. Y nada, ¿qué te parece a ti este cambio? Bueno, cambio no, porque es la misma dinámica. A ver, era un secreto a voces. Creo que la asignación de Pedro Pablo para DT se rumoraba incluso antes del Mundial Sub-20 Sí. que podía ser. Al final termina siendo. Yo soy de los que en principio da el beneficio de la duda. ¿Qué pasa? Y viene también de un Mundial Sub-20, tú lo sabes mejor que yo, donde Cuba hizo un papel, creo que por Sí. encima de lo que se esperaba. Bueno, claro, al final viene con ese pedigrí. Ahora, sí coincido contigo que es la misma fórmula que no ha funcionado y que al final no hay salto. O sea, normalmente cuando una selección cambia de entrenador es porque hace un salto. Es que es muy difícil que funcione algo. Y en Cuba no ha habido ese salto. O sea, cuando ves a Pablo Elier, Junieli, o sea, es la misma lógica. Y yo creo que, y a lo mejor me estoy anticipando un poco al debate que podemos tener, que el salto se va a dar el día que haya un entrenador que tenga dominio y experiencia, al menos en CONCACAF. ¿Qué pasa? Lo primero aquí es que es muy difícil llevar dos selecciones a la vez. Esto es lo primero. Pasa y lo que va a Yo no pasar. recuerdo un proyecto serio de un entrenador que tenga dos selecciones. No existe. Muchas veces entrenadores de selecciones inferiores cumplen un periodo de interinato, pero es diferente, porque al final son una serie de partidos, 2-3 encuentros, como ocurrió con la selección brasileña hace o que poco. tienen como recorrido selecciones inferiores, como puede ser el mismo caso de Luis de la Fuente, por ejemplo, en exacto. España, pero no que dirijan las dos al mismo tiempo. Claro, no lo hacen. ¿Qué pasa? Que muchas veces entrenadores de esta sub-20 dirigen 2-3 encuentros en el proceso de transición de un técnico a otro para el primer equipo, pero no que el entrenador del primer equipo sea el mismo de la sub-20. Claro. Esto, como quiera que sea, es contraproducente porque te genera conflicto a la hora de tener las convocatorias. Cuba es uno de los países que convoca por delante de las figuras de la absoluta a jugadores sub-20 para desarrollarlos de alguna manera. Se entendía para el Mundial Sub-20. Es que siempre en los últimos, cuando digo siempre, sobre todo en los últimos años, entendiendo la llegada de los legionarios y toda esta cuestión, siempre se ha justificado, bueno, es que siempre hay un ciclo olímpico o hay un ciclo mundialista. Sí, pero eso no puede, la absoluta no puede estar mediada por esto. Y yo siento que hace muchísimo tiempo Cuba no hace una convocatoria donde tú digas están por posición las primeras y las segundas figuras. Es muy difícil. También, o sea, yo no recuerdo en los últimos 5 o 6 años una selección donde tú digas están todos los que tienen que estar. Exactamente. Siempre se queda alguno y muchas veces Yuniel Castillo, incluso cuando era técnico de la selección, lo dijo en muchas ruedas de prensa. Nosotros estamos buscando desarrollar a los jugadores sub-20. Y una selección nacional no es para eso. Esto no puede suceder. No puede suceder. Claro que no. Porque al final estás comprometiendo el proceso de una selección absoluta que tiene un ciclo, que tiene competiciones importantes, porque estamos hablando de que dentro de poco va a comenzar la Nations League en CONCACAF, que el año que viene, cuando termine el campeonato mundial, va a comenzar la eliminatoria de cara a 2030, que ahí va a ser muchísimo más difícil que para 2026, que ya Cuba, recuerden, quedó totalmente eliminada, pero que como quiera que sea, estás comprometiendo un proyecto con una selección que tú aspiras, entre comillas, a llevarla a un campeonato mundial como el sueño máximo, o a clasificar mínimo una Copa Oro. Exacto. Y entonces estás pensando en que si la clasificatoria a los Juegos Centroamericanos, en que si la clasificatoria a los Juegos Panamericanos, en que si los Juegos Olímpicos, es extremadamente complicado. El que mucho abarca, poco. No. Y mira, a esta convocatoria ahora me dirijo, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que no esté Paradela. Sí. Que no esté Paradela, que tiene una situación con su club
que está a préstamo, lo sabemos, y que se le acaba el contrato que tiene hasta enero y que tiene pocos partidos para demostrar su permanencia en ese club. Bueno, eso lo entiendo. William Pozo, que está su equipo ahora mismo luchando por el ascenso a Primera División y la liga no descansa en fecha FIFA. No lo convoques. Pero el caso de Onel Hernández, el caso de Cabafe. Son varias convocatorias en las que Cabafe no está. ¿Por qué no están? ¿Por qué no están? Y son figuras que tú dices, ¿hay alguien por encima de ellos ahora mismo? Yo creo que no. No lo hay. Yo creo que no. No lo hay realmente. O sea, yo creo que no hay un mejor futbolista que Onel Hernández. No creo que hay un mejor central que Cabafe, con todos los respetos. Y hay una convocatoria ahora para esta serie, ¿cómo se llama? Serie de CONCACAF. CONCACAF Series, que es para los equipos que ya quedaron eliminados del proceso mundialista y va a ser en República Dominicana. Que será partidos del 12 y el 15 de noviembre. Se va a jugar con Martinica y con... No recuerdo ahora el otro país. No recuerdo yo tampoco ahora. Sé que está Martinica, no recuerdo el otro. El caso es que hay una convocatoria, con todos los respetos, con futbolistas que nadie conoce. Sí, la mayoría son jugadores de la selección sub-20 que acaba de terminar el Mundial en Chile. Entonces, no sé. Realmente yo te digo, en principio, el beneficio de la duda de este entrenador... Pero no, o sea, más allá del entrenador, creo que la estrategia deportiva que ha venido tomando la Asociación de Fútbol de Cuba no ha dado resultados. No ha dado resultados y que eso ha dado al traste a que haya disminuido la atención, el interés y toda la expectativa que se generó hace unos años con la llegada de estos futbolistas. Exactamente. Donel y todos estos, que sí elevaron el nivel de fútbol, pero que al final no se ha visto en la concreta en resultados. Yo siempre decía que si había un mundial para que Cuba estuviese, era este de 2026. Claro, ibas a tener 48 selecciones, ibas a tener fuera de la eliminatoria a Estados Unidos, México y Canadá, que son los 3 mejores equipos del área. Muchas posibilidades. Y ahora mismo vemos que equipos como Guadalupe, equipos como Surinam, están a punto de clasificar al mundial. Exacto. Y yo no creo que esos equipos sean mejor que Cuba. No, nombre por nombre. Nombre por nombre, ¿qué pasa? Que tienen muchísimos jugadores franceses nacionalizados que vienen a jugar. Claro, pero yo creo que habiendo hecho bien las cosas, Cuba pudo mínimo haber dado mucho más lucha. Sí, por lo menos haber estado en este hexagonal final, o sea, en la fase final de clasificatoria. Exacto. Entonces, hay que esperar qué pasa con Pedro Pablo Pereira. Sí tiene ese crédito de ser el técnico que logró el primer punto para Cuba en un campeonato mundial sub-20. Se hablaban de otros nombres, estaba el caso también de Sandro Sevillano, que yo creo que se ha hablado muchísimo. Es un técnico que ha venido preparándose bien, que tiene también cursos a nivel europeo de entrenador, que está dirigiendo la sub-17 y lo decidieron mantener ahí para que siguiera trabajando con el fútbol en la base. Pero yo te insisto, mira, todos estos entrenadores que han venido en los últimos años, y por supuesto son gente estudiada del mundo del fútbol, eso está de más decirlo, pero que no tienen experiencia, Alejandro, al menos en área CONCACAF. Y yo creo que el salto va a estar ahí cuando tú logres tener un entrenador que tenga dominio mínimo del fútbol que hay en el área. Porque, ¿a qué juega Cuba? No, realmente ¿a qué juega Cuba? Es difícil definirlo. No has logrado continuidad, encima no has logrado una continuidad con la convocatoria, salvo Paradela y quizás alguno más. Yo no sabría decirte quiénes son los fijos en la convocatoria, porque con él no ha estado en las últimas, ha estado intermitente. Ahora mismo Cabafe, que iba a ser el capitán de la selección y lleva varias convocatorias sin estar convocado. Entonces, ¿qué proyecto futbolístico estás creando así? Aquí ahora creo que el caso interesante está Eloy, el jugador de la Real Sociedad, que tiene 17 años, que está convocado por primera vez. Está también la primera convocatoria de Jade Quiñones, que fue el futbolista que más me gustó a mí de Cuba en el Campeonato Mundial Sub-20, el extremo, recuerden, marcado con el número 7, y poco más. Hay que ver qué depara este torneo, de alguna manera torneo entre comillas, ahí en República Dominicana, para medir y ver hasta dónde puede llegar Cuba en los próximos Juegos Centroamericanos, que vienen pronto ahora en República Dominicana, y ver qué puede pasar en el futuro. Yo veo extremadamente difícil, diría yo, rozando lo imposible estar en 2030. Yo a día de hoy no lo veo. No lo veo. Si antes veía posible la clasificatoria de Cuba al Mundial de 2026, veo difícil la del Mundial de 2030. Bien difícil. Sí. Cambiando de tema, vamos a Europa. Hay premio Golden Boy, usted lo decía. Hombre, sí, y era otro secreto a voces. Yo creo que esto estaba mucho más claro. Este año, al no poder repetir Yamal, se nos quedaba solo el nombre de Desiré Doué, porque su temporada fue espectacular, hizo unas Champions tremendas, creo que fueron 8 goles y 6 asistencias, algo así, en cuanto a números en este torneo, marcado doblete en la final, se lleva el MVP de la final. Y fue importante también en la semifinal, si no me falla la memoria. Sí, en el encuentro ante el Arsenal marca Dembélé
Yo creo que él no marca ante el Arsenal, pero sí venía haciendo muy buenos partidos en la Ligue 1. Ya recuerden, el Paris Saint-Germain llega a la final de la Champions con la Copa y la Liga ya a su favor. Y el caso de Doué, que termina siendo una final de la Champions espectacular, que no pudo estar después al mismo nivel con Francia y en este inicio de temporada lo han golpeado mucho las lesiones. Doué estuvo en los Juegos Olímpicos. En los Juegos De Olímpicos. hecho, que ganó sí. también. O sea, bueno, que fue subcampeón. Ajá, fue subcampeón. Campeón con la selección española que ganó su segunda Olimpiada. Y a partir de ahí costó 50 millones, fue al PSG y ha tenido una temporada sumamente buena. Es de estos futbolistas modernos. Es un atacante, yo te digo, es un atacante porque, claro, suele jugar por las bandas de extremo, pero puede jugar de media punta también. Sí. Entonces, es un futbolista de estos modernos en el sentido de que tiene visión de juego, de que sabe controlar los tiempos, que de estos futbolistas maduros para su edad, ¿no? Y que cada día vemos más. Tiene regate, tiene velocidad, es un capacidad, caso, asociación. El caso de Doué con Barcolá me pasa muy parecido al de Vinicius y Rodrigo en el Madrid. Sí. Doué es un jugador más mesurado, más, vamos a ponerle entre comillas, inteligente. Sí, juega más entre líneas. Y Barcola es un jugador más explosivo. Pasa lo mismo con Rodrigo y con Vinicius. Vinicius es un jugador mucho más explosivo, mucho más vertiginoso, habilidoso, pero Rodrigo te puede manejar varios registros. Y creo que a partir de ahí está el rendimiento. ¿Sabes? Y Doué, muy merecido, tiene este Golden Boy. Realmente los que estaban por detrás estaban bien lejos. Creo que el segundo terminó siendo Pau Cubarsí del Barcelona. Sí, no. Y sí, es un secreto a voces. No pudo ganar el trofeo Copa porque repitió Lamine Yamal, el primer jugador que repitió. Hay quien habla de una futura rivalidad Doué-Lamine Yamal. Yo creo que Yamal está varios pasos por delante. Lamine está un poco por delante. ¿Qué pasa? Todavía estos jugadores son extremadamente jóvenes y no sabes lo que te puede deparar el futuro. Claro. Ahora mismo tienes a Lamine Yamal con la pubalgia, que no sabemos hasta qué punto puede influirle o no en su carrera. O sea, todavía queda muchísimo para ver. Doué tampoco ha tenido una temporada muy afortunada con las lesiones. Ha comenzado también... Que es mala señal para un futbolista joven. Sí, acaba de salir en uno de los últimos encuentros entre lágrimas. Va a estar bastante tiempo fuera sin poder disputar minutos. Y bueno, yo creo que es una maldición de esto que le está llegando a los jugadores que ganan premios individuales. Lo habíamos visto con Rodrigo, que ganó el MVP de la final de la Eurocopa y gana el Balón de Oro y termina lesionándose del cruzado. Ahora pasó con Doué, que fue el MVP de la final de la Champions. En el caso del Golden Boy, yo creo que te lo enviaba, estaba revisando quiénes habían ganado el premio en los últimos años. Y sí, es un premio interesante porque cuando echas la vista atrás, hay futbolistas que sí realmente luego tuvieron una carrera realmente importante. Pensando en Pogba, estoy pensando en varios, y otros que quedaron a mitad de camino. Exactamente. Que ciertamente es un premio que te avisora un futuro extraordinario, pero que luego queda mucho camino por recorrer y puede pasar muchísimo. Te queda toda la carrera. Claro. Antes era muy difícil que tuvieras un jugador sub-21. O sea, hicieron un jugador sub-21 de nivel. Exacto. Ahora mismo... entre los mejores del mundo hay varios sub-21. Y ahí es donde mira la plantilla del Barça, por ejemplo. Efectivamente, 23 años. El miércoles jugaron ante el Brujas y eran las dos plantillas más jóvenes en esta edición de la Champions. 23 algo el Brujas y 23 algo el Barça. Y con el tema de las lesiones también, tema calendario. Sí, claro. Futbolistas jóvenes que no te han terminado de formar su físico, sometiéndose a una exigencia de partido durísima. Exacto, pero además no es el partido, no, son partidos de élite de primer nivel. Claro. Por tanto, y van luego a la selección y son partidos de selección importantes. Esto también está pasando factura. Claro. Y yo no sé, yo te decía en el episodio pasado que yo cada vez creo menos en la veteranía porque es cierto que la vida de los futbolistas se ha alargado en el tiempo. Pero ahora yo no sabría decir. ¿Qué pasa? Que no es que se haya alargado para más, sino que empiezan antes. Sí, es verdad también. Pero es lo que luego yo pensaba y decía, bueno, es que ahora yo no sé si estos futbolistas que con 16, 17 años están comenzando cuando tengan 28. ¿Qué va a pasar? Exactamente. Y no nos podemos extrañar que haya casos Boyan, que haya casos Ibrahim Afellay, que haya casos Cristian Tello, porque son muchos. Sabemos que la vida de un futbolista es tan complicada y depende de tantos pequeños detalles. Exacto, son tantos pequeños detalles. Hoy hablamos de dos huevos que acaba de ganar el Golden Boy, pero dentro de 3 meses vamos a suponer que no juega y no se menciona. Exactamente. ¿Qué pasa? Que son tantos pequeños detalles que te llevan al éxito que es muy difícil. Ver carreras como la de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, por eso tenemos que poner a estos dos jugadores en el pedestal que llevan, porque fueron
12, 13 años al máximo nivel. Pero quizás esa sea la máxima expresión. Claro. Mira, por ejemplo, futbolistas como Xavi, como Iniesta, o sea, son Luka Modric, Pero Toni Kroos. para que veas, la carrera de Xavi, cuando la comparas con un jugador, Es pon normal. Pogba, es pon normal. Pogba, pon Pogba. Pogba ya lleva más años en la élite que los que tuvo Xavi. Sí, sí. Porque Xavi fue un jugador que empezó a tener su Xavi pico en el Barça. tuvo muchos años en el Barcelona, suplente. 24, 25 años. Suplente, exacto. 24, 25 años. Y termina su carrera en el Barça con 34, 35. Fueron 10 años, bien. ¿Desde qué año está Pogba? Exacto. Pogba era titular en la Juventus y uno de los mejores centrocampistas del mundo en la final de la Champions en Berlín en 2015. Lo hemos Hace hablado. 10 años. El mismo Rafa, Rafa. que nos parece que tiene 40 años Y tiene 28. Y tiene 28. Lo que pasa es que está jugando al fútbol y está jugando en la Premier desde los 18. 17 Exactamente. años. Entonces, es interesante esto que está ocurriendo. De todas formas, te digo, me parece un futbolista extraordinario, me parece el futbolista nuevo tipo, que viene a reforzar una selección francesa, por si no le hacían falta jugadores ya. Es increíble. Yo creo que Luis Enrique ha sabido sacarle partido a este tipo de futbolistas. Sí, al final Luis Enrique lo ha dicho. Mientras yo pueda controlarlo todo, estoy tranquilo. Exacto. Cuando no haya cosas que no pueda controlar, que se me escapen, ahí sí me asusto un poco. Y tiene un equipo realmente hecho a la medida. Así es. A pesar de que haya perdido con el Bayern en 3 semanas. Sí, pues eso te quería comenzar, pero te propongo hacer una pausa Sí, cómo que no. y regresamos por acá. Estamos de vuelta por acá y lo decías, el partido de Champions, ya que estábamos hablando del Paris Saint-Germain, derrota y creo que peor aún, lesión de Hakimi y Sí. parece seria. Sí, durísima la entrada de Luis Díaz, que termina siendo el héroe y el villano del partido al mismo tiempo porque marca un doblete en media hora para el Bayern y después es el que provoca la entrada, o sea, el que hace la entrada que provoca la lesión de Hakimi. Por supuesto, tarjeta roja al instante, Sí, claro. expulsado el No, es que colombiano. es feísima, yo luego vi Y- una repetición y es feísima Sí, la entrada. salió llorando incluso Hakimi, va a perderlo el Paris Saint-Germain por un tiempo. Vamos a ver cómo reajusta Luis Enrique porque esta temporada ha tenido varias lesiones. Ya Dembélé en ese propio partido se lesionó también. En el minuto 25 tuvo que salir. Venía de problemas físicos. El caso de Doué que lo va a tener lejos buen tiempo. Entonces ahora vendrá el momento Barcolá. Va a tener que tomar galones Gonzalo Ramos. Va a tener que ingresar también en juego bastante Canning Lee. Y ver qué puede suceder. No, a ver, yo creo que para la liga francesa en No, principio le va a dar. Aunque, ojo, esta liga francesa ha empezado un poco más pareja que años anteriores. Sí, culpa del mismo PSG, Total. que no está jugando, claro, era muy difícil que mantuviera un nivel así. Claro. No está jugando ni siquiera al 80% de cómo terminó la temporada Sí. pasada y lo que permitió ganar la Premier. Pero ciertamente es un PSG que creo que está cobrando ahora lo que hizo la temporada pasada. Exactamente. Tema físico, y yo siento también, se habla muy poco de eso a día de hoy, y es comprensible, pero creo que también comienza a haber un desgaste Claro. del PSG con el propio Luis Enrique. No sé si haya desgaste, pero es normal. Los picos psicológicos son claros. claro. Al final estás en la cúspide, tiene que haber un proceso Pero natural de ¿no te relajación. parece desgaste? ¿No crees que haya síntomas de desgaste hoy en el No en el creo. PSG? Al final Luis Enrique es un técnico que sabe adaptarse y sabe buscar cada año algo diferente para su equipo. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de que el Paris Saint-Germain le pasó lo mismo, no sé si recuerdas, hace unos años al Chelsea de Tuchel. Que Tuchel los agarra en enero, Termina ganando la Champions, ¿no? ganando la Champions, volviendo a meterse en la pelea por la Y Premier. cuando comienza la temporada, Y cuando comienza la nefasto. temporada, claro, tienes un proceso de tensión en el momento pico de la temporada, en el cumbre, de los meses de febrero a mayo, y normalmente tienes que bajar. Es Claro. muy difícil que un equipo mantenga ese nivel todo el tiempo. Claro, le pero- pasó al Liverpool, le pasó al Bayern Leverkusen de Alonso después de esa temporada que termina prácticamente invicto. Le pasó a varios equipos. Y en este, mira, yo ayer Al propio el Bayern de Flick, aquel de la pandemia, cuando regresa en También otra es temporada, verdad, sí. no era el mismo equipo. yo ayer me acordaba de ti, porque veía las declaraciones que daba Luis Enrique. Y porque le preguntaban, bueno, ¿dónde tú ves al Bayern en esta Champions, qué sé yo? Y él decía, no. Ahora no. En febrero. En febrero. Y si en algo es inteligente, Luis Enrique es para preparar un equipo de cara a Claro. la fase final. Y claro, eso está en la liga francesa, te lo beneficia bastante. Sí, la liga le acomoda la vida bastante al Paris Exacto. Saint-Germain. Entonces, y lo hemos conversado acá, para mí el PSG es un equipo para ganar Champions porque la liga tiene que ser una rareza que la pierda. Bueno, como las zorrarezas del Exacto. Lille y del Mónaco. Pero en este caso, yo creo que por plantilla, hombre por hombre, el PSG está muy por encima del resto de las selecciones de clubes de No. Francia.
Y luego está jugando un mejor nivel con todo y que el PSG le queda muchísimo mejorar. Sí. Por tanto, creo que en ese sentido el PSG parte con ventaja con el resto de los equipos. Y Ahora, también hay una realidad, mira, le pasó al Madrid, le pasa ahora al PSG, es que en lo concreta, estos partidos de Champions perderlos no significan absolutamente nada. sí, a ver, no significan absolutamente nada porque de todas maneras con un Y al resultado... ejemplo me remito del PSG, en qué lugar clasifica el año pasado Sí, y termina ganando la Champions. sí, lo único que tuvo que hacer fue jugar 2 encuentros más Exacto. con un equipo Que extremadamente ciertamente es inferior. tedioso y es molesto Sí, en el en calendario, una temporada con un calendario tan apretado, pero que tampoco es el fin del mundo. Claro, ¿qué pasa? Y vamos a hablar ahora del rival del PSG, porque Que me ha veíamos... lavado la cara Sí, totalmente. bueno, ayer, increíble, ayer me mandaba la estadística de lo que está haciendo el Bayern en la temporada. Son 15 victorias consecutivas ya en Alemania. 16 partidos, 16 partidos. 16 victorias. A día de hoy que estamos grabando Sí. esto, sin contar en la El jornada del del partido fin de de semana. Bundesliga. Exacto. 56 goles marcados y 11 goles concedidos. No, increíble, increíble lo que está haciendo el Bayern Múnich. Ayer vence al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes, primera derrota de los parisinos. Al único equipo, bueno, a los dos únicos equipos que no ha podido golear en la temporada hasta el momento son el Borussia Dortmund, en el Klassiker y este Paris Saint-Germain. Todos los demás equipos han sido goleados. El fin de semana pasado hubo algo muy llamativo. El Paris Saint-Germain se planta a jugar contra el Bayer Leverkusen, que venía de 5 victorias consecutivas, sin Olis, sin Harry Kane y sin Luis Díaz. Y les gana 3-0. Sí, pero aquí también pasa un poquito que como pasa con Francia. Yo creo que la liga alemana ha perdido nivel. Hombre, pues por supuesto. Pero bueno. No es la liga alemana de 2018, 2019, 2017. Pero es un Bayer Leverkusen que venía de 5 victorias seguidas. Sí, pero hombre por hombre, calidad de jugador, calidad incluso hasta de técnico. Es como decir que Barcelona se plantea jugar hoy con el Villarreal, que es uno de los mejores equipos de la liga, con Ferran, Ronnie Bardi y a ver, yo no le quito mérito. Y otro, no le quito mérito y para mí este Bayern me ha lavado la cara porque yo no daba un duro por él. A ver, como dice Luis Enrique, estamos en noviembre. Sí, pero bueno, a día de hoy, lo que viene haciendo, yo ni siquiera lo daba entre los 8 primeros clasificados de la Champions. Es un equipo de récord este Bayern Múnich. Exacto, a día de hoy está jugando, está a un pico extraordinario a nivel futbolístico. Vincent Kompany ha dado con la tecla. Luis Díaz ha caído parado en este equipo. Sí, increíble. Qué inicio Claro. de camino en el Bayern. Y bueno, destacar también el caso de Tomás Král, muchacho del 2007, ha sido 2007, 2008. Nació en el 2008, que ha empezado a marcar golazos, marcó el otro día en Champions, marcó después en el encuentro posterior de Bundesliga, partió como titular en el encuentro del Leverkusen. Y es muy llamativo este joven jugador porque se le ven muy buenas maneras, tiene muy buen disparo de fuera del área. Y bueno, una nueva generación de futbolistas del Bayern que agradece el seguidor del fútbol que no se haya robado de ningún equipo de la Bundesliga. Bueno, robado no, comprado de ningún equipo de la Bundesliga. Claro. Y es un modelo deportivo creo que diferente a lo que había venido haciendo el Bayern en los últimos años. Un entrenador que ciertamente no tenía ese pedigrí, porque Vincent Kompany llega, para mí es de las llegadas más random que hay a los banquillos en los últimos años. Total. Pero bueno, gana la Bundesliga el año pasado, hace un papel más o menos decente ahí en Champions, en el Mundial de Clubes ni frío ni calor, y ahora bueno, es un Bayern récord, y mientras sea un Bayern récord hay que ponerlo en las quinielas, hay que contar con él. Sí, claro. Al final siempre, cada vez que comienza la temporada hablamos de Bayern, siempre Bayern. ¿Qué pasa? Que se nos queda siempre... También ha tenido la mala suerte de en los últimos años enfrentar al Madrid muchas veces, a un Madrid que llega bien a esas eliminatorias, el Bayern con muchas lesiones, o el Manchester City, o equipos que llegan... Sí, pero ciertamente tampoco han sido... O sea, claro, que pierden y la gente dice, bueno, pierde y no pasa nada porque le tocaba, porque creo que no era mejor ni que el City, ni que el Madrid. Exacto, ahí está el problema, que le ha tocado jugar con equipos que han sido mejores que él y que llegan en muy buen momento de las temporadas. Pero si este conjunto del Bayern Múnich logra, como dice Luis Enrique, llegar a febrero, así, con ya la Bundesliga resuelta, podrían enfrentarse todas las fuerzas de cara a la Champions. Exacto, y si hay una temporada en la que la puede hacer es esta. El Bayern, la última Champions que ganó, la ganó en pandemia, esa Champions rara de la burbuja en Lisboa, que terminó pasándola por encima a todos, aquella famosa goleada de 8 con el Barça, precisamente le ganó al PSG en la final 2-1, le ganó al Olympique de Lyon en semifinales.
¿En cuartos o en semi? No recuerdo. En Yo semifinales, tengo en muy mala cuartos memoria elimina para al eso. Barça. En Cierto, cuartos, cierto. elimina en octavos al Cierto, Chelsea. ¿cómo se me va a olvidar ese partido? ¿Cómo se te va a olvidar? A mí no se me ha olvidado. Le gana 7-0 en el global al Chelsea en octavos, que ahí sí tuvo que jugar ida y vuelta. En cuartos gana 8-2 al Barça y en semifinales gana 3-0 al Lyon. Llegó a la final y le ganó 1-0 al Paris Saint-Germain. Sí. Y había ganado antes en 2013, igual con un 7-0 al Barça en semifinales. Y bueno, con aquella final muy recordada del Clásico, con el gol de Arjen Robben en los minutos finales. Yo te digo, para mí está siendo una muy grata sorpresa este Bayern. Sí, me gusta que haya equipos grandes de la élite Y europea. al final es eso, ¿no? regresando. Es un histórico, Claro. una historia tremenda, no solamente en Alemania, sino en el propio Europa. Uno de los equipos de más señorío en el fútbol europeo. Hablando de señorío, y otro que no está en horas altas, de hecho está en crisis, es la Juve. Sí, y llegó un técnico que tiene tatuado el escudo del Napoli. Me río porque vi una publicación por ahí que decía, es que parece que en Italia no hay más entrenadores, que se lo rotan entre Exacto. ellos mismos. El otro día comentábamos en el programa Gol 360 acá de la televisión cubana con Boris, que bueno, lo hemos tenido por acá, y Camilo, el otro compañero, de que son los mismos. Allegri, Spalletti, Conte y Pioli. Así mismo es. Entre esos cuatro pasan por todos los clubes. El mismo. Y Sarri, Mauricio Sarri me ha faltado. Son cinco. Y viene, o sea, viene Sarri pasó por la Juve, por el Napoli, ahora está en la Lazio. ¿Por cuántos equipos? en el caso, Spalletti por el Milán, por el Napoli, ahora en la Juventus. estuvo en la Roma incluso. En la Roma. Allegri en el Milán, en la Juventus. O sea, pasa por muchos equipos. Hasta ahora se ha mantenido. Bueno, Simone Inzaghi que salió. A ver, yo creo que Spalletti es una propuesta interesante para esta Juve. Y se nos ha escapado uno que ya no está directo en el panorama, pero que también en un momento fue de los puntos importantes en la Serie A, que después dirigió también a la selección italiana, Riccardo Mancini. Sí. Que estuvo con el Inter, estuvo con el Manchester City. De hecho, fue el técnico de la primera Premier del City, aquel fue el famoso del Kun Agüero. Pero bueno, fue otro de los técnicos italianos que también rotó por estos clubes de la élite. Pero en el caso de la Juve, me parece una propuesta interesante en principio. Hombre, Un mejor Spalletti, sí, claro. Un Spalletti que viene de esta aventura fallida en Italia, como entrenador de Italia, creo que nos dio con la tecla, que venía de hacer un temporadón con el Napoli, de hacer campeón al Napoli, se tatuó el Napoli. Increíble. ¿Cómo tomarán eso en Turín? No, es que... ¿Cómo tomarán eso en Turín? Es que es muy loco. Es que del norte al sur es toda la... Son culturas futbolísticas distintas. Exactamente. Distintas. Es toda la narrativa que rodea a la rivalidad, una de las más grandes de Italia, Napoli y Juve, norte contra sur. Son filosofías absolutamente distintas y maneras de entender el fútbol distintos. Yo imagino que por lo menos salga con camisa de manga larga. Lo que pasa es que hoy, irónicamente, y que bueno, la realidad del Napoli es muchísima mejor que la de la Juve. ¿Y quién iba a decir eso en un 2012-2013? Increíblemente, increíble. Realmente lo que está haciendo el Napoli con Conte no es magia porque tiene un plantillón. No. Pero realmente, qué bueno. Yo después pensé que después de aquella serie que ellos ganaron, dije, bueno, esta fue la del milenio. Para mí, la que ganaron precisamente con Spalletti, dije, esto fue un Leicester City. Exacto, un accidente. Esto fue un Leicester City y poquito más. Pero no, qué bueno, tuvo año. Una temporada malísima después, pero se ha recuperado. El año pasado fue espectacular. Exacto. Y este año están apuntando serio. O sea, sí. Están ahí. Están ahí. Es la serie más pareja, o sea, la liga más pareja de todas. El Napoli es líder antes de la jornada de fin de semana, con 22 unidades y hay 3 equipos detrás con 21. Está el Inter, está la Roma y está el AC Milan. Ahora, te digo una cosa. Y podrás estar de acuerdo conmigo o no, pero es mi criterio. Sí. Si la Juve, y creo que ha pasado históricamente, si la Juve está mal, Italia está mal. Sí. A lo mejor acabamos de encontrar el motivo por qué Italia... y venimos de una generación donde la Juve ciertamente no ha logrado, primero, fichar a futbolistas interesantes, creo yo. Siempre han sido segundas y terceras figuras. Voy a decir algo polémico. Adelante. No sé si por equivocarnos que no sea. No, a ver, no es que vaya a pasar, es que ya pasó. ¿Qué fue? No sé, pero me parece que lo que está destruyendo a este equipo, hasta cierto punto, o vino la destrucción, no vamos a decir lo que está destruyendo porque ya pasó hace mucho, fue el fichaje de Cristiano Ronaldo. No creo. Bueno, a partir de ahí ha venido el declive y se perdieron las series A y se perdieron los títulos. No creo, Alejandro. Yo coincido contigo en que Cristiano Ronaldo llega en un momento de la Juve donde esa generación de futbolistas o ese proyecto deportivo que había llegado a finales venía en retroceso.
Sí, puede ser Y también. luego no se supo, de ahí entonces no se ha sabido pues levantar un proyecto deportivo serio. Puede ser. La puede Juve ser. no ha fichado, primero no ha tenido fichajes interesantes, el más interesante creo que ha tenido en los últimos años ha sido Vlahovic y al final no terminó siendo lo que se decía. Un poco Y más. luego hay figuras medianamente interesantes y atractivas, jóvenes me refiero, pero que no terminan de romper la puerta, no están en el plano, Sí, están o los sea, no son un Weah. Doué, no son un Lamine Yamal, no Exacto, son... está Wea, está el propio, se me ha olvidado, no, es Jonathan David, el canadiense que tuvo tremendo paso por la liga francesa, yo líder goleador en la liga francesa, Sí. y hay jugadores Y interesantes. es una Juve en Realmente. crisis, es una Juve que El Conceição, el hijo de Sergio Conceição, la Francisco, pandemia le vino mal desde el punto de vista económico extremadamente mal. y no ha sabido recuperarse. Entonces yo creo que Spalletti es un entrenador que si algo lo ha caracterizado es que con aparentemente muy poco, hacer mucho. Hace mucho, sí. Hacer mucho. Entonces yo no te digo que gane la Serie A, pero darle una mejor cara a esta Juve creo que puede hacerlo. Que no dé pena. Exacto. Es un avance. Que merezca la pena encender el televisor y ver a la Juventus, claro. porque hoy es penoso ver a la Juventus. Y la Juventus es histórico en todos los sentidos. Es en Claro, Italia claro. el equipo que más títulos tiene en la Serie A. Hace muy poco tiene el récord de 9 años de manera consecutiva ganando la Serie A. Para mí, 10 finales de Champions. hay dos equipos italianos, para mí, top en Europa. AC Milán y Juve. AC Milán y Juventus. Y Juve. Sí. 10 finales de Champions. Tiene el premio negativo de ser el que más ha perdido en la historia, que tiene 10 finales y solo 2 ganadas. Pero hay que llegar a las tiene finales. 10 finales. No, de hay que llegar a las finales. Tiene Claro, 10 finales de claro, Champions. claro. Y de hecho hay pocos equipos a nivel europeo que tienen 10 finales de Champions. O sea, con el Madrid, creo que el Milán estaba y el Liverpool. Ya, los demás, había muy pocos que habían llegado a 10 hablando de un finales. histórico de Europa. O sea, y yo creo que el fútbol necesita a estos equipos. Sí, claro. Como mismo uno agradece ver a un Como, ver a un Napoli, se agradece que la Juve, un histórico, porque al final La son- Juve, Manchester Claro. United, cuántos equipos que no quisiéramos que en este momento tuviesen un mejor presente, porque realmente le hace muchísima falta. Sí, tenemos estas alternativas que tú dices que le dan colorido a cada uno de los torneos, pero hay muchos aficionados en el mundo que siguen a estos equipos. No, y yo el primero, ¿eh? Hombre. Yo soy panenquita, tú lo sabes. Sí, Yo, sí. Juve, Milan, Inter, porque crecí con Bueno, esto. el Inter se ha modernizado. Pero, El Inter sí yo se ha logrado recuerdo sumar. estos derbis Milan-Inter, donde estaba Ibrahimovic, donde estaba Pirlo, o sea, una locura. Donde estaba Carleto Ancelotti en el banquillo, estaba Mou también en el banquillo del Inter. Hay un reel en Instagram que he visto varias veces que decía, bueno, esto sí era fútbol. Y ponían las alineaciones de un derbi. Sí. Increíble. Ya. Era otro deporte. Así es. Entonces, nada, yo creo que hay que ver qué pasa con este Spalletti. Ojalá le vaya bien. Sí, no. Ojalá le vaya bien para beneficio de la Serie A, que ya lo decíamos, es la liga más pareja, que se sume otro equipo, ¿por qué no a la lucha? Para ver una liga bonita, Claro. realmente, porque Italia... Y para potenciar futbolistas, sobre todo. Exactamente, porque Italia realmente se debe hace muchísimo tiempo una liga de nivel, un equipo de nivel, porque las últimas penas, vamos a decirlo así, que ha pasado la selección italiana quedándose fuera de 2 mundiales de manera consecutiva, 2 o 3. 3 mundiales de manera consecutiva, no se lo puede permitir un equipo de 4 mundiales. No. Oye, ya Patricia, que es nuestra coordinadora hoy, nuestra directora, nos está haciendo señas. Sí. Así que hasta aquí. Se nos hizo corto, ¿eh? Sí. Teníamos temas para conversar y se nos hizo corto. Ha sido una jornada larga en el día en que grabamos, pero... No quiera saber usted cuán larga ha sido la jornada. Nada, por supuesto, ustedes agradecerles siempre que dediquen su tiempo a escucharnos, a comentar luego en redes sociales lo que publicamos, lo que hacemos y siempre agradecidos. Y nada, estaremos por acá la próxima semana. Chao, chao.